Reinaldo García Ramos nació en Cienfuegos en 1944 y falleció en Miami en el 2024. Fue poeta, ensayista y una de las voces esenciales de la llamada generación del Mariel. Formó parte del consejo editorial de la revista Mariel. En Cuba fue miembro de las ediciones El Puente, con una obra que abarca poesía, ensayo y testimonio. Entre sus libros destacan su antología poética Rondas y Presagios, publicado por la editorial Silueta en el 2012, Una medida inexacta, ensayos y comentarios, y el testimonio epistolar Una amiga en París, Cartas 1968-1972, que fue su último libro publicado. Para hablarnos de Reinaldo García Ramos, tenemos aquí hoy al escritor y editor Rodolfo Martínez Sotomayor. Creo que así está. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Joaquín por la invitación. Muchas gracias a este lugar por acogernos y a su directiva. Yo tuve el honor de editar dos libros muy importantes. Digo muy importantes no porque sea mi editorial, sino porque lo son. Es la única novela, una novela testimonio, de la cual, aunque voy a hablar muy brevemente de los dos, pero en esta voy a hacer mucho énfasis. De hecho, ahora en abril se cumple el aniversario de la estampida del Mariel, y de eso habla de la salida del Mariel. Y Rondas y Presagios, que es la antología de toda su obra poética, o sea, toda su obra poética y la única novela que tiene. Y con él un privilegio enorme, porque con él se aprendía, una persona con una experiencia muy grande, ¿no? Entonces voy a entrar allá. Cuerpos al borde de una isla, como objeto de un libro, comenzó a nacer esa tarde en que un amigo me dijo que Reinaldo García Ramos había llegado de New York para quedarse y presentaría en Miami su más reciente poemario. Esa noche en que lo vi atravesar la puerta de la librería Agatha Secret de Coral Gables, lo acompañaba un séquito de reconocidos poetas. Yo lo esperaba con su libro recién comprado, En la llanura, pero tuve cierto pudor en acercarme a pedirle una dedicatoria. Existe una jerarquía invisible alcanzada por ciertos escritores cuando los avala una obra notable, fruto de muchos años de trabajo. Una jerarquía que merece respeto, que los distingue de aquellos que están dando los primeros pasos en el mundo de las letras. Reinaldo García Ramos tenía esa jerarquía. El pudor era darse cuenta de esa realidad. No son muchos los escritores que han formado parte de dos movimientos literarios con una impronta en la literatura cubana, dentro y fuera de la isla. Reinaldo fue fundador de la generación El Puente, con solo 18 años, y a su vez, ya en el exilio, junto a Reinaldo Arenas, Carlos Victoria, Luis de la Paz, Juan Abreu y otros, formó parte de la directiva de la mítica revista Mariel. Reinaldo había sabido mantener su dignidad literaria, su limpieza poética, por darle un nombre, en cualquier medio contaminado por la ideología excluyente. En su proyecto unipersonal, la revista digital de poesía Decir del Agua, titánica labor que realizó durante 6 años, pudo mantener, sin decirlo, ese mismo postulado. Rondas y Presagios, su antología poética del 69 al 2012, editorial Silueta 2012, avala esa verdad de principio a fin. Era un poeta que destilaba reflexión en sus versos, que sabía que la vida era ese constante aprendizaje de las pérdidas, que asimilaba el desarraigo ahuyentando la rabia del desterrado, refugiándose en un microcosmos creado a su antojo, en la búsqueda incesante de la luz, en la calma del hombre que acepta su inevitable vacío, su ineludible soledad. Reinaldo no era el poeta telúrico que golpea las piedras, era una voz apacible que abraza el sosiego, como la música barroca que disfrutaba escuchar, pero con una coherencia estilística sin vaivenes ni altibajos, sin saltos bruscos, sin ambigüedades, una voz mesurada, pero no fría, sino entrañable, sin excesos y con una visión concentrada. Quisiera leer en este momento un poema que avala un poco esto. Reinaldo, como todos saben, la generación del Puente, al principio de la Revolución, fue un proyecto independiente de José Mario y fue disuelto por el gobierno. Eran personas que no eran afines al gobierno, no hacían una olla, hacían una poesía muy intimista, muy de eso. El rey, cuando cogió muchos poemas que nunca se publicaron en Cuba y otros que se habían de esa época, y hay uno aquí en específico, es el único que voy a leer de aquí,
que se llama Los Demás, de esa época cuando era apenas 18, 19 años. Desde el 9º piso se ve el mar. El funcionario abre las gavetas, registra, finge oponer cierta ruidosa resistencia cordial al deterioro. Contra los arrecifes, asegura hay rudimentarias balsas de madera despedazadas por las olas, restos de cuerdas y comida. Neumático flotando y su negrura elemental espanta a las gaviotas. Todos sonreímos, descruzamos las piernas, tosemos como en el intermedio de un concierto. Se habla una y otra vez de las tareas, de los conflictos que ya no existirán en el futuro. La secretaria entra por fin con el café. Ha empezado a llover. El agua brusca mancha los cristales y desde esta altura el viejo castillo y la bahía van desapareciendo. Todo eso me transmitían sus poemas, pero uno en especial se grabó en mi memoria, como suele hacerlo por causas desconocidas, algún fragmento de obra al azar. Era el poema Estanque Delicioso. En ese libro recién descubierto en la llanura, el autor evocaba un misterioso y seductor estanque cubierto entre los árboles. Aun cuando lo autorizaba hacerlo, se hundía entre sus aguas cristalinas, describía con calma sus pasos cuidadosos hasta el sereno centro. Sus pies resbalaban en el fondo y era solo entonces cuando encontraba en medio de esa calma las viejas alimañas de las profundidades, culebras y tentáculos, soberbias fauces familiares que se acercaban con un ruido ondulante. Partiendo de este poema, se me ocurre evocar esa definición del verdadero arte surgiendo del inconsciente espontáneo. Reinaldo era de esos seres no tan comunes que no andaban pregonando, que a cada paso los golpes de recibidos. Su poesía, su obra, tiene la paz de aquel estanque, aunque haya en sus versos la intensidad de lo vivido, y es la sutileza, el mecanismo utilizado para el mensaje certero. Cuando Reinaldo me habla de su libro, Cuerpos al borde de una isla, mi salida de Cuba por el Mariel, cuando me hace llegar el manuscrito, pensé que se trataba de un poemario. Cuando me dice que se trata de un testimonio novelado, además del tema del Mariel, despierta en mí una curiosidad enorme y me pregunto, ¿qué contará Reinaldo de su experiencia? ¿Cuál será la herramienta precisa, la prosa que pueda mantener al artista que vive en ese aislamiento voluntario, en ese monasterio de Miami Beach llamado El Mundo de Reinaldo? Cuando comencé la lectura del libro, no pude despegar los ojos hasta concluirlo. Me encontraba con el artista capaz de mostrar el horror desde una visión genuina. Su autenticidad permanecía fiel. Reinaldo narraba un tema conocido con ojos propios. Su herramienta era la prosa esta vez. Sin embargo, seguía siendo el mismo poeta que atravesaba en calma el estanque de aguas cristalinas. Pero Reinaldo, tal vez sin saberlo, había sacado a la luz las viejas alimañas de las profundidades. Culebras, tentáculos, estaban allí como un acto de exorcismo. Y para terminar, quisiera terminar con un fragmento breve, dos fragmenticos breves de la novela, ¿no? Que es poco lo que digo para que la gente... esta escena, todos conocen, ¿no? Venimos del mismo sitio. Aquella angustia de esos años de 80, donde no había las comunicaciones, no eran como ahora, ¿no? Y de pronto aquella estampida, las personas desesperadas tratando de hablar con los familiares, y lo que daban era, creo que 4 o 5 minutos. Y entonces aquí empieza a describir, no lo voy a leer esa parte, es una enorme cola, y empiezan a llegar milicianos caminando de un lado a otro, el cansancio de la gente es terrible, empiezan a decir que no se detienen si no lo sacan de la cola. Al final él consigue la llamada con la tía, y este es el fragmentico que quiero leer. Ya al final, cuando le dice a la tía, diciéndole, sí, que me llamen, que me den enseguida los datos del barco. Yo sé que eso cuesta dinero, pero yo se lo pago cuando empiece a trabajar allá. Claro, mi hijo, tú verás que todo se resuelve. Entre su voz y la mía había empezado a escucharse una especie de zumbido quejumbroso, como si el viento de alta mar estuviese agitando los cables telefónicos. Dile a Estrella que cuanto antes lleguen los barcos, mejor, que no pierda tiempo. ¿Qué dijiste? No se oye bien. Que Estrella me llame, no me oíste, pero si estoy gritando. En ese instante la operadora rugió. Ciudadanos, se pasaron los 4 minutos. ¿Apuntaste bien? Mándame un telegrama cuando resuelvan el barco. Su comunicación ha terminado, ciudadano. Volvió a resonar la voz de la telefonista. Salga de la cabina inmediatamente. Yo sostenía aún el auricular contra mi oído, pero la voz de mi tía ya no se escuchaba. Hubo un clic abismal en la línea y el teléfono se quedó muerto. Y ahora lo que viene dice, no pude decirle. Dice, sí, mi tía del alma, sáquenme de este pozo, de esta cueva, sáquenme de estas aguas empantanadas, de estos abismos del demonio. Échenme una mano para salir del laberinto. No dejes de pensar en mí.
Trata de resolverme este problema que yo nunca te he pedido nada. Sí, tía, ya no puedo resistir la vida en esta ruina, en esta asfixia. No dejes que me sigan arrebatando el tiempo, que me destruyan las ilusiones. Mira que yo soy tu sobrino más querido, el que más te ha extrañado. Ah, mi tía adorada, no te puedes olvidar de mí. Sácame pronto de este agobio. No dejes que me muera oyendo estos discursos. Mira que cada día imponen más nuevas leyes, nuevas prohibiciones. Y a lo mejor me llaman para el ejército y me mandan a hacer la guerra en un país extraño. Escúchame bien, ya esta isla no se parece a nada. Es una abominación que se repite cada día. Y a mí no me quedan ya alegrías ni deseos. Y casi todos mis amigos piensan también irse. Y tengo hambre. He perdido peso, me dan mareos. Parezco un fantasma de tan pálido y flaco que estoy. Un zombi que deambula por estas calles desbaratadas, llenas de basura y de perros sarnosos, y no me dejan descansar con tantas reuniones y asambleas. Me citan constantemente para hacer trabajos voluntarios que no quiero hacer, pero que hago. Guardias que no quiero hacer, pero que hago. Sí, mi tía, en este país todo se ha vuelto obligación, nada está decidido por nosotros mismos. Nos movemos dentro de una enorme negrura, como si estuviéramos metidos en una piedra y sepultados, enterrados en vida. ¿Te das cuenta? Tu sobrino del alma, el que tú más querías, el que una vez fue corriendo a buscarte el médico y una bolsa de hielo cuando te dolía, no me acuerdo qué. Tu sobrino más inteligente. Muchas veces lo dijiste, el más aplicado en el colegio, el que sacaba mejores notas que tu hija y que los demás niños del barrio. No, no lo dejes para luego. Mándenme a buscar en cualquier barco, en un bote de remos, en una chalupa pequeña, no importa. Ustedes allá no se pueden imaginar lo que es esto. Cada día son más y más las cosas que prohíben, más y más los que deciden irse. Y a lo mejor, mi tía, esto de Mariel lo cierran mañana mismo. Tienes que apurarte. Manda ese barco sin perder ni un segundo. Sí, se acabó el tiempo que dan para la llamada. Aquí todo lo que hay se va acabando y cada vez más rápido. Mañana mismo quisiera estar allá contigo. Sí, hagan todo lo que tengan que hacer para sacarme de esta isla. No dejen de pensar en mí. Piensen que a lo mejor no dan otro chance como este más nunca. Apúrense, vengan a buscarme pronto. No pueden dejarme aquí. Esta puede ser mi última oportunidad. Yo los llamo otra vez o me llaman ustedes. No se olviden de mí. Gracias.